Vamos a ir a la palabra del Señor y primeramente, antes que nada, ya quería hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido profetas acá? ¿Cuántas veces hemos escuchado una palabra profética? ¿Cuántas veces Dios nos ha traído algún mensaje de restauración, de levantamiento? También un mensaje que nos confronta, ¿no es cierto?, que nos afrenta, que declara nuestros errores o que Dios nos encara con algún mensaje. Hemos recibido aquí, gracias al Señor en su misericordia, muchos profetas, alguno que otro mejor que otro, ¿no es cierto? Pero hemos sido una iglesia que ha recibido a muchos profetas, muchas palabras proféticas, pero hoy día me pregunto a cuántas de ellas hemos creído. De cuánto de lo que nos han hablado repetidamente hemos nosotros recibido, aceptado y trabajado por eso, o hecho algo en pos de eso. Y la verdad que con tristeza me debo decir que no hay mucho, porque si no, no estaríamos como hoy estamos, ¿no es cierto? Yo sé que una iglesia de guerra, somos una iglesia de guerra, una iglesia que nos ha costado crecer, una iglesia que nos ha costado levantarnos por toda la guerra que hay alrededor nuestro y por todas las batallas que hemos tenido, amén. Pero también quiere cierta cuota de responsabilidad de nuestra parte, de nuestra vida delante del Señor, el no estar en otra posición, en una situación distinta a la que quizás ya debiésemos haber estado, amén. Así que hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la restauración del Señor, amén. Amén. Y vamos a la palabra que está en Ezequiel 37, es un pasaje que ya todos conocemos, un pasaje muy conocido, bastante predicado en otras ocasiones, en otras iglesias, por otros pastores, ¿no es cierto? Y este día nos vamos a hablar de la restauración. Voy a leer algo de acá de mi Biblia. A mí me gusta leer la Biblia que la pantalla, no porque no sea cuadrada con la Biblia, sino que a veces las letras, como soy media corta vista, me reflejan mucho, me molesta. Amén, así que vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vamos a leer hasta el versículo 10, amén. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, muchas gracias por estar delante de su presencia. Gracias por traernos a gozarnos, a deleitarnos en ti, Señor amado, a cantarte, a adorarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre, porque para eso principalmente hemos venido, Señor, a rendirte culto racional, Señor amado, pero también a escuchar tu palabra, que es la parte importante, la parte que nos alimenta, que nos vivifica, que nos restaura, que nos liberta. Gracias, Señor amado, te damos gloria y honra a ti. Padre, oro para que todos aquellos que estén escuchando en esta noche reciban esa porción que tú tienes para cada
cada uno de ellos. Oro para que tu Espíritu, Señor amado, los aliente, Señor eterno. Oro para que también, Señor amado, uses mi vida conforme sea tu voluntad y tu misericordia. Y a la multitud de tu gracia, Señor amado, sea usada mi vida en esta hora, Padre celestial. Mengue toda yo, Padre eterno, para que tú seas exaltado y glorificado en esta noche. A todo espíritu contrario, Señor amado, a toda obra del diablo que quiera robar la semilla, porque somos buena tierra, Señor amado, y tú traes buena semilla, semilla que será plantada y que dará fruto en este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, puede tomar su asiento. Le pido un permiso, voy a tomar un poquito de agua. Estoy un poquito resfriada, así que si me escucha hablar media gangosa es porque estoy un poquito resfriada. ¿Amén? Vamos a hacer un poquito de historia en relación a esta profecía. Amén. Dice que, bueno, Ezequiel era un profeta que Dios le había mandado muchas veces a hablar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, acerca de todo lo que él iba a traer en contra de Jerusalén. Amén. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, era como tan porfiado y que decía que no creía que Dios en su misericordia, a lo mejor el Dios, este Dios tan grande, no iba a hacer lo que el profeta decía. Y una y otra vez manda a Dios a Ezequiel a hablarle al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, acerca de lo que iba a acontecer. Dice uno, esta visión de Ezequiel es sobre la restauración del pueblo de Israel, ya que ellos estaban en el exilio. Fueron llevados cautivos por los asirios, esto Israel, y luego el pueblo de Judá por los babilónicos. Amén. Al estar ellos cautivos y saber que la destrucción de Jerusalén, se sintieron ellos devastados, tanto como lo dice la palabra de Dios en Ezequiel 37:11. Lo que vamos a leer dice... Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, si somos del todo destruidos. También, ¿no es cierto?, podemos saber que en el mismo Ezequiel 21:7 también les habla acerca de esto mismo. Si lo puede poner, dice, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Dios ya venía, ¿no es cierto?, advirtiendo de lo que iba a pasar en contra de Jerusalén. Y esto cuando Israel supo la noticia, ¿no es cierto?, dice que su corazón desfalleció, que sus rodillas se doblaron, que fueron como el agua, que se sentían devastados, se sentían destruidos. Pero Dios es un Dios tan grande, tan misericordioso, tan lleno de amor, que a pesar de que hay un pueblo infiel, que una y otra vez se le habla, se le advierte, se le dice, no vuelve, ¿no es cierto?, tras sus malos caminos y no se vuelve a Dios, sino que sigue como estaba. Pero Dios, que es un Dios grande y que aquí vemos el amor inmenso de Dios que tiene para con su pueblo Israel, Él los vuelve a traer una palabra. En medio de la aflicción, en medio de esa angustia, en medio de cuando ellos fueron cautivos, llevados, presos, prisioneros, ¿no es cierto?, exiliados, fueron arrancados de donde ellos vivían, ¿no es cierto?, viendo la angustia de su pueblo, aún un pueblo rebelde, un pueblo contumaz. Aún Dios tuvo misericordia y compasión de su pueblo y les vuelve a traer una palabra de restauración, una palabra que los levante, una palabra que los aliente. En eso vemos el amor del Señor, en eso vemos la pasión, la compasión, la grandeza, la misericordia de este Dios grande que usted y yo servimos. Amén. Amén. 2. Dios muestra al profeta Ezequiel esta visión de un pueblo muerto y seco debido al tiempo que habían pasado en cautiverio y en exilio. En Ezequiel 37:2 lo podemos ver. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos y en todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. O sea, no eran solamente huesos. En la visión que veía Ezequiel no eran solamente huesos que habían estado muertos por tiempo, que la carne había dejado, ¿no es cierto?, de ser y había quedado el hueso de una persona que muere hace poco, ¿no es cierto?, sino que estaban secos en gran manera, o sea que estaban muertos hace muchísimo tiempo, había pasado muchísimo tiempo desde que esos huesos estaban ahí,
porque estaban muy secos. Así, ¿no es cierto?, representa la vida del pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba, como estaban en cautiverio, estaban destrozados y estaban secos. Su espíritu, su esperanza había desfallecido, ya no tenían esperanza ellos. ¿No es cierto? Habían pasado por tantas cosas que ahora estaban débiles, debilitados y secos. Así lo dice la palabra del Señor, que esto refleja en la casa de Israel. También en Jeremías 50:33 también podemos ver lo que habla este versículo también. Jeremías 50:33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. Ellos estaban, ¿no es cierto? Hasta Jeremías estaba hablando de esta situación, de la cautividad, del exilio que el pueblo de Israel y de Judá pasaron. Y Dios tuvo compasión de su pueblo. Dios tuvo compasión de ellos y los volvió a restaurar. Los volvió a enviar un mensaje a través de Ezequiel, de este profeta que antes les había hablado, ¿no es cierto?, de todo lo que iba a suceder, de todo lo que iban a pasar ellos. Y por medio de este mismo profeta Dios trae entonces una palabra de aliento para su pueblo, una promesa de que ellos serán levantados, de que serán restaurados, de que se volverán a juntar, de que volverán a su tierra, de que volverán a ser a la nación de la cual un día fueron. Amén. 3 dice: por medio de todo esto, la desolación y la angustia, Dios trae una restauración a su pueblo, restauración que fue progresiva, y lo podemos ver a través de esta visión. Y esto también fue predicho antes por otros profetas, como lo dice Isaías 6:13. Vamos a ver lo que dice Isaías 6:13, perdón. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Isaías también, ¿no es cierto?, estaba diciendo de que aunque fueran cortados, aunque fueran exiliados, aunque fueran oprimidos, aún todavía queda la simiente, aún todavía queda su pueblo, aún queda todavía pueblo de Dios. En Job también 14, del 7 al 9, lo podemos ver. Estamos haciendo un poquito más o menos de historia para conocer más o menos el trasfondo de esta profecía, amén. Porque si el árbol fuere cortado, queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejecieran en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén. Es la promesa del Señor. La promesa del Señor para su pueblo. La promesa de Dios para Israel de volver a ser restaurados, de volver a ser construidos una nación, de volver a traerlos a su tierra, de volverlos a juntar, de restaurar su pueblo a pesar de lo porfiado, a pesar de todo lo que ellos habían pasado. Era su pueblo, era su pueblo escogido, su pueblo amado, el que él había apartado, escogido de todas las naciones de la tierra. No los podía dejar solos. Aún así, a pesar de su porfía, a pesar de no creer, a pesar de que quizás rechazar a los profetas que habían venido, aún así Dios tenía la necesidad de restaurar a su pueblo, de levantarlo, porque eran sus escogidos, eran los hijos que Él amaba y aún ama, y aún todavía queda restauración todavía para Israel, porque todavía necesita Israel ser restaurado en su totalidad. Amén. La historia dice que a partir del año 537 a.C., los exiliados de Babilonia fueron liberados y permitieron regresar a Israel un grupo de 42.360 israelitas y 7.000 más que no lo eran, para reconstruir el templo, y esto lo podemos ver en Esdras, de capítulo 1, del 1 al 4. Amén. También dice, 70 años más tarde regresaron alrededor de 1.750 exiliados con Esdras a Jerusalén. Amén. En Esdras dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo repregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
¿Quién hay entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Esdras, ¿no es cierto?, acá habla de cómo el pueblo retornó, de cómo el pueblo fue, y lo podemos ver también una restauración progresiva. Así como la profecía de Ezequiel dice que primero se juntaron los huesos, y que después subió carne sobre ellos, y que después subió tendones sobre ellos, y que después piel que los cubrió. La restauración así también de Israel fue progresiva, no fue de un momento para otro. La palabra del Señor no se iba a cumplir para ellos de un momento para otro. La restauración y el que ellos pudieran volver años después de exilio fue algo progresivo, algo lento. Así también la restauración de nuestros tiempos de la iglesia, que también ha sido cautivada, también ha sido en cautiverio por tanto tiempo. ¿Cuántos de nuestros hermanos antiguamente, cuando se formó la iglesia, no fueron perseguidos, no fueron también encarcelados, no fueron también sacados de su tierra, también tuvieron que quizás huir por predicar la palabra del Señor? Pero Dios ha estado también restaurando en este tiempo a su pueblo. Dice que en total unos 44.000 judíos en total fueron los que regresaron, todo un ejército. Así como lo hablaba la palabra en Ezequiel, que era un ejército que se formó de aquellos huesos secos, formar un ejército muy grande. Así es el pueblo de Israel. Así es la nación de Israel, que Dios está restaurando en estos tiempos, un gran ejército. Cuarto, dice, nosotros somos la iglesia del Señor, quienes hemos sido insertados en su pueblo Israel, y así como Israel estuvo en cautiverio, aún queda por restaurar esta nación hasta los últimos días finales. Esto lo podemos ver en Hechos 3:21. Hechos 3:21, podemos también hablar de la restauración que queda sobre Israel. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Amén. Todavía queda, como les decía, restaurar la nación de Israel. Todavía Dios tiene que llevar a su pueblo y retornar, ¿no es cierto?, gente que todavía está esparcida, pero que retornarán, y Dios restaurará por fin a esta nación, y será el ejército del Dios vivo. Amén. Amén. Dice, quinto, Dios le pregunta a Ezequiel, como también nos pregunta a nosotros hoy, ¿vivirán estos huesos? Despertemos de esta muerte espiritual que nos mantiene a la iglesia en deshonra y vergüenza. Iglesias que aparentan estar vivas por sus muchos miembros o por toda la parafernalia que hoy día hacen las iglesias, las grandes o pequeñas iglesias, porque a veces atacamos mucho a las grandes congregaciones, a las que tienen multitudes, pero también hay iglesias pequeñas que también no están del todo dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y Dios nos pregunta en este día y en este tiempo, ¿vivirán estos huesos? Amén. Que no... Las iglesias, ¿no es cierto?, que están, según la historia o las creencias también de los pueblos del Medio Oriente, que dice que cuando un cuerpo era muerto y no se le daba una cristiana sepultura, por así decirlo, y se dejaba al aire, ¿no es cierto?, a que se descompusiera, era visto como una deshonra, visto como, ¿no es cierto?, como algo de vergüenza para el que había muerto. Entonces Israel así estaba en deshonra, en vergüenza. Y así está también la iglesia, porque no me puedo usted decirme a mí que la iglesia está bien, porque si la iglesia estuviera bien en estos tiempos no pasaría lo que sucede allá afuera, porque somos nosotros los que le podemos poner un freno a la maldad. Somos la iglesia de Jesucristo quienes estamos capacitados para levantarnos en pos de guerra, para levantarnos en intercesión, para levantarnos es un clamor por nuestra nación, por este país y también por el mundo entero, y detener la mano de aquellos que tienen prisioneros y cautivos a muchos allá afuera. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han ido? ¿Cuántos de nuestros hermanos se han apartado? ¿Cuántos de nuestros hermanos han vuelto a ser prisioneros y cautivos de lo que ya antes habían salido y ahora volvieron a caer? Estos huesos no eran gente que no eran muertos, no eran quizás revividos de la nada, sino que habían sido revividos de la misma muerte.
No había sido creada la vida de la nada. Ellos no es que había un campo vacío y Dios creó todo un ejército. No, había sido gente que había estado viva, pero que fue muerta. Y Dios lo volvió a revivir. Así la iglesia necesita ser revivida en estos tiempos. La iglesia necesita que venga el Señor y que junte nuevamente. Y que estos huesos que hoy día están secos dentro de la iglesia, porque no me puede decir, no, nosotros estamos vivos y el Espíritu Santo mora en mi vida y el Espíritu Santo obra en mí. Porque eso se reflejaría. De cierto, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros a la vez que aceptamos a Jesucristo. Pero no solamente puede quedar ahí. La obra del Espíritu Santo de la iglesia se tiene que notar hoy más que en cualquier momento. Sexto, Ezequiel no ha visto el panorama que está frente a él. Sí prestó atención a los detalles, pero confió en la sabiduría del Señor y no en la sabiduría de él. Igual es como cierto, ¿no es cierto? Igualito como algunos predicadores de estos tiempos, charlatanes, predicando el evangelio más por dinero que por amor a las almas. Hoy día hay un sinfín de predicadores, no los voy a decir todos porque no todos son iguales. Hay muy buenos predicadores, hay muy buenos evangelistas, muy buenos maestros de la palabra, muy buenos profetas, pero también hay otros que lucran con el evangelio. Amén. Hay otros que les importa más la ofrendita que les va a llegar cuando terminen de predicar y de predicarle al pueblo, bueno, levántese, Dios tiene algo poderoso para usted, Dios tiene algo grande para la iglesia. Dios trae aquí, Dios trae allá, y venden el evangelio como si fuera la oferta del mes, como si fuera la oferta del año, como estas ofertas que se hacen hoy en el mundo, estos Cyber Days. Así ofrecen hoy día el evangelio. Venga, para la iglesia va a ser restaurada. Lo único que le importa es traer gente a la iglesia, pero no le importa si esos huesos están vivos o están secos, si hay carne en ellos, si están de pie o no, si hay espíritu dentro de ellos. No les importa nada. Solo les importa la multitud, porque creen que la multitud los va a llevar al cielo, y no es así. Es la palabra la que vivifica, la palabra la que levanta, y lo podemos ver también a través de esto. 7. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra. El Pablo en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si queremos revivir, debemos estar atentos aún más a la palabra, que es el agua de vida de este tiempo. Habría sido una locura pensar que esos huesos tan secos iban a vivir. Habría sido una locura como hombre, como mujer, como humano, el pensar que si en nuestra sabiduría o en nuestras capacidades esos huesos iban a revivir. Estaban secos en gran manera. No había ya vida alguna sobre ellos. Era un ejército que había muerto hace muchos años. Pero Dios, a través de un hombre, pudo revivir esos huesos. Dios trae una restauración sobre la iglesia. Dios trae un levantamiento sobre su pueblo. Dios trae un fin a la sequedad de la iglesia. Y no necesita multitudes. Y puede parecer locura a muchos de los que están allá afuera lo que nosotros pretendemos hacer, que es cambiar el mundo, como decía nuestro pastor, que somos como Pinky y Cerebro. Cuando Pinky le decía: ¿qué haremos esta noche? Tratar de conquistar el mundo. Ese debería ser nuestro lema. Tratar de conquistar el mundo, no por nuestras capacidades, no por nuestra sabiduría, porque Ezequiel no confió en su capacidad ni en su sabiduría como hombre, porque si no le habría dicho: claro que vivirán, si aquí estoy yo. No, él le dijo: tú lo sabes, Señor. Amén. Tú lo sabes. Confió en lo que Dios podría hacer. No tenía idea que a lo mejor Dios iba a revivir todo ese ejército. A lo mejor humanamente pensó: pero ¿será posible? Pero confió en el Dios a quien él servía, confió en el Dios en quien cual él siempre lo había enviado. Pero la iglesia hoy en día está confiando en ese Dios. La iglesia hoy en día está tomando la palabra profética que se declara. Hoy día la iglesia está confiando en nuestras capacidades, o en aquel que da las capacidades, en aquel que da la sabiduría, en aquel que da el entendimiento. Esa es la pregunta que nos debemos hacer en este tiempo. ¿Vivirán estos huesos?
¿Será posible que la iglesia sea restaurada? ¿Será posible que en medio de todo este caos, que en medio de toda esta locura que se está viviendo, que en medio de toda esta mortandad de la cual se está dando en el mundo, haya una iglesia que reviva? ¿Haya una iglesia que surja? ¿Haya una iglesia que parece que está viva, que está muerta, que parece que no tiene nada que dar, que parece que está callada, que está enmudecida? ¿Podrá la iglesia surgir en este tiempo? Podremos decir, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Octavo, no solo se tiene que juntar los huesos, haber carne en ellos, tendones, piel que los cubra, sino que es necesario la obra del Espíritu en todo esto. La palabra trae la promesa de vida, de liberación. La palabra trae la promesa de restauración, pero la obra la termina el Espíritu que sopla y trae vida. No vida sobre la nada, sino vida de lo que había estado vivo y murió. Vida sobre la muerte. En Ezequiel 37:26. Ezequiel 37:26. Bendito sea el nombre del Señor. Habitará, 36:27, perdón. 36:27, me equivoqué. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Pondré mi espíritu sobre vosotros. En esta noche el Señor eso es lo que nos quiere decir. Traeré restauración sobre vosotros. Traeré restauración sobre esta iglesia. Traeré restauración. Soplará mi espíritu en esta noche. Soplará mi espíritu en este tiempo y os pondré vida. Os pondré vida y los levantaréis y guardaréis mis estatutos y los cumplirás y se levantarán. Y hay que creer en la palabra y hay que tomarla y hay que trabajar, porque no solamente hay que estar vivos. Porque estos huesos se juntaron, estos huesos se ensamblaron, vino la carne, vino los tendones, vino la piel que los cubrió, pero aún no estaban vivos. Amén. Aún no eran un ejército con vida. Eran un ejército, pero un ejército de muertos. Seguía, estaba viendo muerte en ellos. Amén. Pero ¿qué dice el Señor cuando vuelve a decirle a Ezequiel? Profetiza nuevamente y sopla y dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople vida sobre ellos. Y dile a estos huesos que viviréis. Así Dios levantará en este tiempo un ejército, mi hermano. Así como viene la restauración total para el pueblo de Israel. Así como Dios juntó a su pueblo, así también lo hará con nosotros. Amén. Con nosotros, su iglesia. Hay muchas denominaciones, muchas personas esparcidas por aquí y por allá, pero Dios hará de esta nación y de este pueblo uno solo. Amén. Dios hará de esta iglesia una sola, porque la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Una sola, no son todas las denominaciones, no son los nombres, no son las multitudes o las pequeñas iglesias que hay por ahí, no. Es uno solo el cuerpo de Cristo, uno solo el pueblo de Dios. Y reciba esta palabra en esta noche, porque Dios trae restauración. Amén. Dios trae levantamiento. Dios trae vida sobre la muerte. Dios trae vida y Dios trae su palabra. Porque en esto nosotros tenemos que aferrarlo en esta palabra. Porque esta palabra es el agua de vida que nosotros debemos tomar. Amén. Y preservar. Porque no solamente se tiene que vivir, ¿no es cierto? No podemos andar viviendo solamente de lo que queremos que el Espíritu Santo haga. Porque lo que tenemos que predicar la palabra, tenemos que conocerla, estudiarla, aprenderla y saber de lo que se está hablando para poder enseñar. La palabra es el agua de vida y el Espíritu es aquel que hace y termina la obra en nosotros. Amén. Noveno, podemos ser un gran ejército, una multitud de huesos, tendones, piel, pero sin el soplo de su Espíritu en nosotros seríamos un ejército de muertos. Spurgeon dijo una vez, Spurgeon fue un gran predicador, amén, para aquellos que no lo conocen, fue uno de los grandes predicadores de la palabra del Señor. Él dijo, si las iglesias decadentes pueden ciertamente revivir por la predicación de la palabra acompañada por la venida del soplo celestial de los cuatro vientos, oh Señor, envíanos tales avivamientos ahora, porque tu iglesia lo necesita. Amén. Y Spurgeon fue un predicador que ya hace muchos años él predicó. No es de este tiempo. Amén. Y en ese tiempo aún él decía,
Tráenos este avivamiento, tráenos este soplo, porque muchas de las iglesias lo están necesitando. Amén. Y yo veo en este tiempo cómo la iglesia está decayendo, cómo la iglesia está en decadencia, cómo hay predicaciones y movimientos hoy día que se dan dentro de las mismas iglesias que está llevando a la iglesia a una decadencia, a una muerte espiritual, a una sequedad. Y necesitamos que Dios traiga de ese viento. Necesitamos que Dios sople nuevamente en medio nuestro, y no solamente estemos vivos solamente porque respiramos, o porque nos movemos, o porque comemos, porque bebemos agua. No, tenemos que haber un soplo más allá en nuestra vida. Tiene que haber ese soplo de nosotros. Tenemos que anhelar ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida. La iglesia ha dejado de anhelar eso. La iglesia ha dejado de anhelar el mover de Dios en los cultos. Si no, oígase, esto sería otra cosa. Sería de verdad otra cosa. Los cultos serían de otra forma, de otra manera. La gente tendría hambre y sed por venir a escuchar, por venir a alabar al Señor, por buscar su presencia, porque Dios le toque, porque Dios sea derramada sobre su vida. Amén. Pero ¿por qué no se hace? Porque somos personas que creemos que estamos vivos, pero en realidad estamos muriendo por dentro. Amén. Muriendo cautivos en toda esta locura del internet, en toda esta locura de la tecnología, en toda esta locura del consumismo, del trabajo, del querer tener, del querer hacer. Pero la realidad es que estamos muriendo. Podemos aparentar vida por fuera, podemos aparentar estar vivo, puedo saludar al hermano y decirle: hermano, ¿cómo está? Y el hermano me dice: bien, pero en realidad por dentro se está apagando, se está extinguiendo. Y eso es lo que la iglesia hoy necesita entenderle, que la iglesia necesita hoy comprender que hay que levantarse, que hay que sacudirse todo esto que está trayendo esta comodidad, como hablaba el otro día la pastora a través de la predicación, esta comodidad asesina. Necesitamos ser incomodados por Dios en este tiempo y no decirle no, porque nosotros podemos decir amén. Pero en el momento en que el Dios viene y te despierta, te haces el loco, te haces la loca. Porque en el momento en que viene Dios de madrugada y te despierta y no sabes por qué estás despierto, te pones a ver el celular. ¿Cuánto no me digan que no? Porque a veces lo primero que hacemos abrir nuestros ojos es el celular. Cuando Dios nos está despertando y no podemos preguntar: ¿pero por qué estoy despierto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Algo quiere el Señor? La mayoría no se pregunta eso. La mayoría no se pregunta: estoy despierto, a ver, ¿qué querrá el Señor? A lo mejor el Señor quiere que ore, a lo mejor el Señor quiere que interceda. No, nosotros nos quedamos despiertos y esperamos que pase la hora, chuta, todo, ya va a amanecer, voy a andar con todo el sueño, después al otro día tengo que ir a trabajar. Sin saber que a lo mejor Dios quería hacer algo en tu vida en aquel momento. O quería librar a alguien a través de tu predicación, a través de tu oración, a través de tu intercesión. O quería hacer algo, quería mostrarte, quería revelarte, pero después vamos y somos con tanta desfachatez, le decimos al Señor: Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, muéstrame lo que está pasando. Yo quiero ese espíritu, el don de discernimiento. Pero ¿qué hacemos por eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por obtener lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos? No basta solo con clamarle a Dios, no basta solo con decirle: Señor, aquí está mi petición. Todas mis peticiones están delante de ti, Padre. Tú conoces lo que anhela mi corazón y tu palabra dice que si yo me deleito en ti, tú concederás las peticiones de mi corazón. Pero ahí no queda. Amén. Ahí no queda solamente eso. Usted tiene que trabajar. Dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su salario. Y que el que trabaja es el que coma. Amén. No podemos pretender que Dios de la nada venga y nos arme la vida como nosotros la anhelamos, como nosotros quisiéramos, sin pagar el precio por ello. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Mire, Dios no necesita multitudes. Va a levantar un ejército, sí es verdad, va a levantar un ejército. Amén. Porque Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo en este tiempo. Y estoy segura que Dios está apresurado. Que Dios está apresurado. Porque la maldad ya es mucha, mi hermano. Cada día muere gente. Cada día se van jóvenes y jóvenes sin Cristo al infierno. No se van a otro lado. Cada día las familias están en peligro. Sus hijos están en peligro.
Su hogar está en peligro. ¿Por qué? Porque la iglesia no aclama, porque la iglesia no ora. Y Jesús se lo dijo a los fariseos. Jesús le dijo: sepulcro blanqueado, que por fuera os mostráis hermoso, pero por dentro estáis llenos de huesos secos y de podredumbre. Hombres santos, hombres que se creían rectos, hombres que se creían mejores que los demás, hombres que apuntaban a otros que no eran igual que ellos, pero por dentro eran huesos secos, sepulcros blanqueados. Y eso lo dijo Jesús. ¿Qué más nos queda a nosotros, mi hermano? ¿Qué más nos queda a nosotros, iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a estar durmiendo? ¿Hasta cuándo no entenderemos cuánta más palabra Dios traerá? ¿Cuántos más profetas se tendrán que parar aquí delante de usted y decirle que con nombre y apellido? Mire, esto viene. Mire, si usted no se prepara, esto vendrá. Si usted no se prepara, esto perderá. ¿Qué pretende la iglesia en este tiempo? Dios nos está diciendo en esta noche: yo te restauraré, yo te levantaré, yo soplaré en ti un nuevo viento, yo traeré viento de los cuatro costados y soplaré sobre ti espíritu de vida, y vivirá, y estos huesos se levantarán y se pondrán en pie y serán un ejército en mi mano. ¿Lo creerás tú? ¿Lo tomarás tú? ¿Vivirás tú en esta noche? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 10º, y con esto ya estamos terminando. Hay que estar atento a la restauración que Dios trae sobre su pueblo. 1. El ruido de restauración. Cuando leíamos anteriormente decía que Ezequiel no cuestionó el panorama que había delante de él. No dijo: pero ¿qué es lo que estoy viendo? Esto es imposible que pase. No dijo eso Ezequiel, pero sí puso atención a todas las señales que habían. Y dice que cuando él profetizó había un ruido, un temblor que hizo que los huesos se juntaran. Entonces el primer detalle que nosotros podemos ver aquí es el ruido de restauración, que hay que estar atentos. Estas son las señales. Las señales que nosotros podemos ver en que Dios está obrando, en que Dios está haciendo. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Padre, algo está pasando. Hay algo que está ocurriendo en la iglesia. ¿Por qué la iglesia está apagada, Señor? ¿Por qué la iglesia ya no clama? ¿Por qué la iglesia ya no dice ni amén en las predicaciones, Señor? ¿Qué está pasando? Hay algo que me inquieta. Estar atento a las señales. Hay algo que está pasando en la tierra, Señor. Hay tanto terremoto. Mire lo que hubo el otro día en terremoto en Indonesia, Señor. Mire cuántos muertos. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. El diablo algo está planeando. ¿Qué es lo que está pasando? Atenta a las señales, la iglesia. Atento a lo que está pasando en el mover del Señor, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, tanto en su país como fuera de él. Atento a las señales, atento al ruido. Viene la restauración para la iglesia. Yo tengo que estar atenta, tengo que estar clamando, tengo que estar apercibida. El ruido ya se siente, el ruido ya se siente. Las señales ya se están viendo. Tengo que estar preparado, tengo que entrar en oración, tengo que entrar en ayuno. Aunque no me guste el ayuno, aunque me guste comer, pero tengo que someter esta carne. Tengo que someterla porque Dios trae algo para la iglesia y yo tengo que estar preparado. Atentos a las señales. Atentos al ruido de restauración. 2. Ensamblaje de los huesos. Unidad. Un hueso se junta con el otro. El hueso de la clavícula se junta con el del hombro, el hombro con el del brazo, el brazo con el del codo con la mano y la mano con los dedos, y así sucesivamente se va armando un esqueleto. En el pueblo tiene que haber unidad. Dios trae restauración, pero no sobre la iglesia dividida. No sobre la iglesia que esté dividida, que estemos pensando mal el uno del otro, que estemos hablando el uno en contra del otro, que estemos viendo la falla del uno del otro. No, que estemos unidos. Amén. En un solo pensamiento, en un solo sentir. Amén. Unidos, hermana. Hermano, ayúdame a orar, ayúdame a levantar el culto, ayúdame a levantar esta reunión. Vamos a orar, vamos a unirnos, vamos a clamar, vamos a interceder. El pueblo tiene que estar unido en un solo sentir. Hermano, ¿qué te pasa? Yo te veo mal, algo percibo que estás pasando, cuéntame. El pueblo unido. Bendito sea el nombre de Jesús.
tendones y carnes sobre los huesos, movilidad y firmeza. Movilidad y firmeza. Tenemos que estar moviéndonos, no tenemos que estar quietos, tenemos que movernos, tenemos que empezar ya a salir, empezar ya a hacer cosas. Basta de quietud, basta de esa pasividad, basta de esa indiferencia, basta de esa apatía que muchas veces nos mantiene inertes, sentados siempre en la misma silla, en el mismo lugar, y que de aquí no me muevan porque aquí estoy cómodo. No, hay que empezar a moverse, empezar a inquietarse. Los músculos traen la movilidad del cuerpo. Los tendones son los que me permiten flexionar, los que me permiten doblar mis rodillas, doblar mis brazos. Movilidad, movilidad. Hay que empezar a hacer cosas, empezar a salir, empezar a hacer, empezar a practicar, con lo que Dios ha puesto sobre usted y le ha dado, que empiece a surgir y que empiece eso a manifestarse. No nos podemos quedar callados mientras el mundo se está perdiendo, mientras hay un ejército allá afuera que se está perdiendo. Tenemos que empezar a movernos. Y piel que cubre. Cuidémonos de cómo lo ven los otros, ¿no es cierto? No puede haber un cuerpo desnudo andando por ahí, puro esqueleto, y la piel y los tendones, ¿no es cierto? Los órganos al aire, tiene que haber algo que lo recubra. Tenemos que cuidarnos también de cómo el resto nos ve, de importarnos cómo el resto nos está mirando, cómo el resto, ¿qué está viendo de nosotros? Están viendo nuestro interior, ¿qué está viendo? Estamos siendo nosotros observados constantemente, aunque usted no lo crea. Con los hijos de Dios, aunque usted no lo crea, siempre hay gente que los observa. Quizás para buscar un detalle, una falla, para saber cómo actúa, para saber si de verdad se maneja como un hijo de Dios verdadero o no, si tiene alguna caída, para después recriminarle, o para decirle, oh, este sí es un buen cristiano, esta sí es una buena cristiana, mi señora va a la iglesia y se nota lo que Dios, lo que tiene, hay algo especial, hay algo diferente en usted. ¿No le ha pasado? Cuando habla con alguien, usted como que tiene algo así, como que me habló y algo me causó, no sé. Iglesia de Cristo, quiero que nosotros entendamos en esta noche lo que Dios trae para nuestra vida es algo grande. Lo que Dios trae para nuestra vida, para la iglesia, pero una iglesia tiene que estar en movimiento, la iglesia tiene que estar apercibida, la iglesia tiene que estar atenta. Si no, pasará esto delante de nuestros ojos y nosotros no podremos verlo. O lo veremos, pero no seremos partícipes y seguimos estando en la misma inmovilidad de siempre. Yo la otra vez les dije, cuando fue la primera convención que hicimos sin el pastor, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, pero yo les dije que algo se iba a quebrar en esa convención. Yo les dije que algo Dios iba a hacer y que a lo mejor no íbamos a ver un avivamiento tremendo, no íbamos a ver, ¿no es cierto?, una gran manifestación del Espíritu, pero algo iba a romper Dios. Gloria a Dios. Fue nuestra primera convención sin el apóstol. ¿Saben lo que se rompió? A mi parecer, se rompió nuestra dependencia. Estábamos muy dependientes de lo que el apóstol hacía. Estábamos muy dependientes de que si el apóstol, él enseñaba, si él convocaba a orar, si él hacía un punto de predicación, si él hacía los estudios, si él impartía los folletos, muy cómodos y muy, como les dije, muy sujetos, no sujetos, pero a lo que él estaba haciendo, muy dependientes. Y fue nuestra primera convención en la que tuvimos que hacer las cosas por nosotros mismos. Sin que alguien, sin que la cabeza así de ese entonces nos dijera y ordenara todo, porque él estaba en todo. De él dependía todo, cómo se hacían las cosas. Y teníamos que aprender a hacernos entonces nosotros por nosotros mismos. Aprender a cómo desenvolvernos. Aprender a cómo, que sí nosotros tenemos capacidades. A que lo que Él nos legó, lo que Él nos enseñó, sí quedó en nosotros y está retenido y sí lo podemos entregar. Amén. Que sí lo podemos enseñar a otros. Que lo que Él dejó no se perdió. Amén. Que lo que Él dejó no está muerto, no está ahí. Que todavía está latente. Amén. Que esa enseñanza está viva todavía. Que lo que Él nos enseñó, lo que Él nos entregó,
que lo que Dios hizo a través de Él en cada una de nuestras vidas, esa marca que no Él, no el apóstol, sino Dios a través de Él. Esa marca que Él nos dejó, ese sello que nos dejó de ser una iglesia apostólica con visión de reino, una iglesia profética, una iglesia de guerra, una iglesia que la bruja no puede manifestarse, en que los demonios se tienen que manifestar y que no puede haber obra de diablo alguna, porque somos una iglesia de guerra. Todavía está. Esto no ha muerto, mis hermanos. Y tenemos que levantarnos en pos de eso y en pos de primeramente de la palabra del Señor que nos habla en este tiempo y nos habla en este día. Restauración, restauración. Viene restauración. Viene un soplo del Espíritu sobre la iglesia. Un tiempo de renuevo, un tiempo de frescor. La lluvia temprana y la lluvia tardía caerá sobre la iglesia. Su pueblo renacerá y vivirá. El otro día, en la oración de la tarde, la oración del viernes, tuvimos guerra aquí en este lugar. Hubo harta guerra y por misericordia Dios le permitió ver algo a nuestra hermana Lidia que estaba pasando, y después yo también tuve una visión. Pero yo me pude parar enfrente y decirle a los que están allá afuera: aquí todavía hay una iglesia que vive. Aquí hay una iglesia todavía que no ha muerto. Aquí hay una iglesia que todavía respira y respira el Espíritu del Dios vivo. Aquí hay una iglesia que todavía las brujas y los brujos tienen que temer. Aquí hay una iglesia que todavía los demonios se tienen que manifestar y no pueden entrar aquí. Porque tenemos al Dios vivo, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos peleando por nosotros, y aquel que restauró Israel también nos restaurará a nosotros. Aquel que hizo que su pueblo volviera también hará que el pueblo que se ha ido de nuestra iglesia también retorne. Aquellos que se han apartado, aquellos que se han ido de la iglesia también vuelvan. Porque eso es todo lo que trae la restauración para el pueblo. ¿Cuántos lo creen? Póngase en pie. Mire, para todas las cosas, los conflictos que el pueblo de Dios tuvo en la antigüedad, siempre Dios levantó un hombre. Siempre Dios levantó un hombre. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, en esclavitud, y clamaba por liberación, Dios levantó a un Moisés. Dios levantó a un Moisés. No a 10 ni a 20, sino a uno. Cuando el pueblo también estaba en cautiverio, había un Daniel. Había un Daniel que se propuso no contaminarse con la comida del rey. Había un hombre que Dios utilizó. Cuando hubo también hambre en Egipto, hambre en la tierra, Dios también usó un hombre, a José. A José. Dios siempre ha usado a hombres. Dios siempre ha levantado en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de todo. Dios siempre ha usado y ha levantado a sus siervos. Amén. ¿Cuántos siervos de Dios hoy están aquí dispuestos a ser levantados por el Señor? ¿Cuántos siervos y siervas hoy están aquí, como decía la alabanza en el día de hoy? Heme aquí, envíame a mí. Cuando el pueblo estaba en cautiverio, cuando el pueblo estaba en el exilio, Dios levantó un Ezequiel. A un Ezequiel que trajo una palabra, que trajo esperanza, que trajo vida, que trajo un renuevo, que trajo un nuevo aliento al pueblo de Israel. ¿Cuánto le dispondremos nosotros en la mano del Señor y decirle: envíame a mí, a mí? Si otros no quieren ir, yo quiero ir. Si otros no hablan, yo quiero hablar. Si otros no hacen, yo quiero hacer. Ocupa mis manos, ocupa mis pies, ocupa mi boca, ocupa mis ojos para ver. Pero yo quiero. Yo tengo hambre, yo quiero ser revivida, yo ya no quiero ser esos huesos secos. Yo quiero que se sacuda de mí el polvo, la muerte. Quiero que en mi vida empiecen a haber tendones, huesos. Quiero que empiece a soplar el Espíritu dentro de mi vida. Quiero revivir, porque quiero ser parte de una iglesia viva. Y no importa que el que está al lado mío a lo mejor no quiera, a lo mejor yo no lo veo hacer nada, a lo mejor parece indiferente, pero yo lo puedo motivar. Yo puedo hacer algo, yo puedo hacer para que mi hermano se motive y quiera también lo mismo que yo anhelo, y juntos seamos un pueblo unido, y entonces seamos ese ejército que Dios levantará. Es necesario hoy en día, Dios, hermanos míos, que le pongamos atención a la palabra del Señor y que pongamos atención a las señales que ya están ocurriendo. Que ya están ocurriendo.
Dios levantará hombres y mujeres. Hombres y mujeres, no solo de esta iglesia, sino también de muchas iglesias y de muchas naciones. Es tiempo que el Señor empiece a recoger familias, es tiempo que el Señor comience a recoger hijos, es tiempo que el Señor empiece a recoger. ¿Será usted aquel que Dios enviará? ¿Será usted aquel que Dios usará? Tú lo sabes, Señor. Dígale al Señor, tú lo sabes. No es con mis fuerzas, no es con mis manos, no es con mi inteligencia, no es con mi sabiduría, es con la tuya, Señor. Lo único que yo sé es que yo estoy aquí dispuesto para servirte. Lo único que yo sé es que yo quiero que tu Espíritu sople dentro de mí y me reviva. Lo único que yo quiero es sacudirme todo esto y que entre algo dentro de mí que me empiece a mover, que me empiece a motivar. No quiero estar tranquilos. Oiga, Dios trae un mover sobre la iglesia súper grande, de verdad. Dios trae un mover sobre su iglesia muy grande y debemos estar preparados. Lo que usted está viendo ahora a su lado, quizás sillas vacías, puestos sin ocupar, Dios se encargará de llenarlos. Quizás no con las mismas personas que usted vio, sino con gente nueva. Con nuevos rostros, con nuevas personas. Y habrá gente que de aquí también tendrá que salir. No porque Dios tenga algo en contra de ellos o estén siendo mal instrumento delante acá en la iglesia, sino porque es tiempo ya que ellos salgan. Es tiempo ya que se muevan. Es tiempo ya que se liberen y que extiendan sus alas. Es tiempo de que las estacas comiencen a ensancharse, que la tienda comience a ensancharse, que las estacas comiencen a moverse. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo de la restauración para el pueblo de Dios. Dios te está diciendo, restáurate. Dios está diciendo, levántate. Yo sé que con tu fuerza no puedes, pero con la mía sí. Yo sé que por ti solo tú no puedes, pero yo haré cosas grandes en ti. Mi espíritu lo hará y vivirás. Y te moverás. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en esta hora, por su palabra bendita, por ese tiempo de restauración, por ese tiempo de avivamiento, por ese tiempo de renuevo que viene sobre su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí están los redimidos y lavados en la sangre de Cristo, quien se deleitarán en Él, quien se levantarán, quien harán maravillas en su nombre. Aquí hay un pueblo que aún vive, un pueblo que aún respira. Aquí hay una iglesia de guerra que le hará frente al diablo, que le hará frente al ejército del enemigo y saldrá victorioso. Porque tiene a Jehová de los ejércitos peleando de su lado. El Dios que dio vida a todo un ejército de muertos está en medio nuestro y hoy soplará vida dentro de usted y los huesos muertos volverán a vivir. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Santo es el nombre del Señor. Si usted siente necesidad de alguien que le ministre, si cree que su vida necesita algo de aliento en este día, puede pasar acá adelante a que le sea ministrado por nuestros hermanos que tienen, ¿no es cierto?, la facultad para poder ministrar su vida. Pase si es que usted tiene necesidad. Si usted no tiene necesidad, y para siempre